Bien, mis hermanos, entonces les invito a abrir su Biblia en Lucas capítulo 21. Entramos al capítulo 21 de nuestro estudio expositivo del Evangelio de Lucas. No olvidemos que estamos ya en las escenas y en los acontecimientos que sucedieron en la semana antes de que Cristo fuera crucificado. Ya Cristo está en Jerusalén y todos estos acontecimientos que estamos estudiando y viendo en los últimos domingos sucedieron en Jerusalén y una gran mayoría de ellos en el templo. Entonces vamos a Lucas 21, versículos 1 hasta el 4. Leemos los versículos 1 al 4 de Lucas 21. ¿Están listos? Dice la palabra de Dios: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Este será el pasaje que en turno nos corresponde estudiar en nuestro estudio expositivo del Evangelio de Lucas. La predicación lleva por título La ofrenda que agrada a Dios. La ofrenda que agrada a Dios. En primer lugar, para estudiar este pasaje, vamos a ver la conexión entre este pasaje y el pasaje anterior que ya estudiamos. Eso para colocar dentro del contexto de las Escrituras el tema de la enseñanza en el día de hoy. El pasaje que vamos a estudiar está íntimamente conectado con el pasaje anterior. En el pasaje anterior, el Señor Jesús condenó ante el pueblo y ante sus discípulos en el templo a los escribas. Él los condenó. Y los condenó por amar la apariencia, por amar el reconocimiento público y por devorar o robar las casas de las viudas. Y como pretexto para justificar sus acciones, hacer largas oraciones, vestir sus pecados con apariencia de religiosidad. Por lo cual el Señor en el pasaje anterior les dijo que por hacer esas cosas recibirían mayor condenación. ¿Sí recuerdan que fue lo que vimos en el sermón pasado? Ahora el Señor Jesús, en el mismo lugar y a la misma gente, es decir, a la gente que está en el templo y a sus discípulos y a los escribas, en el mismo lugar y a la misma gente, en el pasaje que nos ocupa meditar, hace mención y pone como ejemplo de generosidad y de confianza en Dios a una viuda pobre. Esta viuda pobre está en el templo y ofrendó a Dios de su pobreza todo lo que tenía. Pone ese ejemplo el Señor Jesús ante la multitud y ante sus discípulos y ante los escribas y fariseos. Lo paradójico, hermanos, y confrontador para el pueblo y para sus discípulos, y especialmente para los escribas y fariseos, era que muy probablemente esta viuda que estaba yo ofrendando había quedado pobre porque los escribas le habían robado lo que tenía. ¿Me hago entender?
Probablemente esa viuda que está viendo el Señor echando 2 blancas en el arca de las ofrendas era una viuda de las cuales los fariseos, los escribas, la habían robado, habían devorado su casa y le habían quitado todo lo que tenía. Pero aún así esa viuda, a la cual los fariseos habían robado y habían devorado su casa, aún así esta viuda ofrendó al Señor lo muy poco que le habían dejado los escribas. Es por eso que es tan importante poner el pasaje en el contexto adecuado. ¿Por qué el Señor dijo eso? ¿Por qué el Señor puso ese ejemplo de la viuda? Los fariseos muy probablemente la habían robado. Ahora, para que usted tenga un mejor panorama de esto, hermanos, vamos a mirar desde el versículo 46 del capítulo 19 y lo leemos todo y verá cómo encaja perfectamente el mensaje. Versículo 45 del capítulo 19 hasta el 4 del 21, dice así: y oyéndolo todo el pueblo dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos. ¿Oyéndolo qué? Todo el pueblo dijo también, ¿a quién? A sus discípulos. Entonces es un mensaje ¿para quién? Para todo el pueblo y para sus discípulos, incluyendo los escribas. ¿Qué les dice? Guardaos de los escribas que gustan andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran, ¿qué? Las casas de las viudas, que roban la herencia a las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y noten cómo sigue. Recordemos que la Biblia en su original no tiene capítulos ni versículos. Estos capítulos y versículos fueron agregados después por los hombres para tener una mejor manera de estudiar, pero todo es un solo mensaje. Entonces ellos recibirán mayor condenación, y levantando los ojos en la misma escena, en el mismo lugar, a la misma gente, ¿a quiénes? Al pueblo, a sus discípulos y a los escribas. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Entonces es un todo. No vayamos a pensar que aquí es un cuento aparte. No, hermanos, es un todo. Pero ¿por qué hago el énfasis? Porque lo paradójico y lo confrontador era que ahí estaban los escribas. Y muy probablemente, vuelvo y repito, esa viuda era pobre porque ellos la habían robado, porque habían devorado su casa, le habían quitado todo lo que tenía, diciéndole: eso es mejor que dé al templo y nosotros le administramos su plata. Y la habían dejado ¿qué? Pobre. Pero aún así esa viuda ofrendó al Señor. Eso es lo confrontador, hermanos. Entonces, hermanos, entonces teniendo en cuenta el contexto de nuestro pasaje, vamos entonces ahora a analizar el pasaje que nos ocupa en este día. Nuestro pasaje lo dividiremos en 2 puntos. Número 1, la observación del Señor. Y número 2, el veredicto de su observación. Esto es lo que vemos a grandes rasgos en el pasaje. Vemos la observación del Señor y vemos el veredicto de su observación. Entonces, veamos en primer lugar la observación del Señor. Versículo 1 y 2. Levantando los ojos. ¿Estamos viendo qué?
la observación del Señor. Levantando los ojos, ¿quién? Cristo. Vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. De estos 2 versículos podemos aprender que el Señor Jesús observa o ve lo que hacemos en el templo, hermanos. ¿Dónde estaba Cristo? En el templo. Y nos dice el texto, levantando los ojos, vio. Entonces podemos entender por este pasaje que el Señor Jesús observa lo que hacemos en el templo. ¿Qué hacemos en el templo, hermanos? En el templo leemos la Biblia. En el templo oramos. En el templo enseñamos la palabra de Dios. En el templo alabamos a Dios con cánticos espirituales. En el templo nos saludamos. En el templo ofrendamos al Señor. Intercedemos los unos por los otros. Eso hacemos en el templo. ¿Y Cristo qué? Observa todo lo que hacemos en el templo. Nuestras acciones no son indiferentes ni pasan desapercibidas a los ojos del Señor Jesús, mis amados hermanos. Él lo observa y lo ve todo. Él observa su actitud y su disposición de corazón cuando usted viene a la iglesia. Él lo ve todo. En este caso particular del pasaje, el Señor está en el templo observando a los que están ofrendando para Dios. Una de las cosas que se hacen en el templo. La ofrenda y el recoger la ofrenda no es algo que se lo han inventado los pastores. Está ahí. Y Cristo está observando a los que están ofrendando para Dios. Pero hay algo que le llama la atención. Y le llama la atención de manera especial. Y es una viuda muy pobre. Noten lo que dice el texto, porque hace resaltar esa palabra. Vio también, verso 2, a una viuda ¿qué? Muy pobre. No dice una viuda pobre, sino muy pobre. Entonces el Señor llama su atención y nuestra atención de manera especial a esa viuda muy pobre, que sin importar su pobreza, al igual que los ricos, también acude al arca de las ofrendas de Dios y echa 2 blancas, es decir, 2 monedas de poco valor. Algo así en el día de hoy como 2 monedas de 500 pesos. Y eso es mucho valor. Algo así como 2 monedas de 500 pesos. No debemos olvidar, hermanos, que el Señor ve nuestras acciones, tanto externas como internas. Nunca debemos olvidar eso, mis amados hermanos, que el Señor ve nuestras acciones tanto externas como internas, tanto de los ricos como de los pobres, tanto de los niños como de los jóvenes, tanto de las viejas como de los viejos. Él ve nuestras acciones internas y externas. Todo, absolutamente todo, lo observa el Señor. Nada escapa, hermanos, a su mirada escudriñadora. Y esto debería ponernos a temblar a cada uno de nosotros. Especialmente en el contexto en que estamos hablando, hermanos. Porque estamos hablando en el contexto de que el Señor observa lo que hacemos en el templo. Cuando nos reunimos, cuando nos congregamos como pueblo de Dios.
Esto debería ponernos a temblar para venir con una actitud correcta a la casa de Dios, a recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Yo quiero que por un momento, hermano, vaya conmigo, sin perder Lucas, al Salmo 11, verso 4. Salmo 11, verso 4. Y noten lo que dice el salmista, hablando de la mirada escudriñadora del Señor. Dice así el Salmo 11, verso 4. Jehová está ¿a dónde? En su santo templo. Pregunto, ¿Jehová está en este lugar? En la Escritura dice Jehová está en su santo templo. Algunos dirán, pero hace referencia al cielo. Pero aquí hay un templo también, ¿cierto? ¿Cuál es el templo? Su iglesia. Todos nosotros, donde nos congregamos. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Tremendo, ¿no? ¿Sus ojos qué? Ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Noten la particularidad de las palabras. Sus ojos ven y sus párpados ¿qué? Examinan. Y examinar no es una mirada superficial, ¿cierto? Examinar, como dicen los médicos, es ¿qué? Auscultar, escrutar. Jehová ausculta nuestra mente y nuestro corazón. No mira como nosotros, que nosotros solamente miramos lo que está por fuera de los hombres, pero Jehová mira el corazón, hermanos. Y eso nos debe llenar de santa reverencia ante el Señor. Saber que Dios está sabiendo en estos momentos lo que usted está pensando de mí. Mentiras. Hermanos, Dios todo lo sabe, porque sus ojos ven y sus párpados ¿qué? Examinan a quienes, a los hijos de los hombres. Aleluya. Ese es nuestro Dios, que nada pasa desapercibido a su mirada escudriñadora y santa. Por eso es que dice el texto de nuestro estudio, levantando los ojos, vio a quienes, a los ricos que echaban las ofrendas al arca de las ofrendas, y vio también a una viuda muy pobre que echó al arca de las ofrendas 2 blancas. Cristo observa lo que hacemos en el templo, hermanos. Cristo ve. Ahora adelántese al Salmo 66, verso 7. Salmo 66, verso 7. Dice el Señor: Él señorea con su poder por 3 años. Perdón, es que me equivoqué. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos ¿qué? Atalayan. ¿Qué quiere decir atalayar? Vigilar, observar detenidamente, estar con los ojos bien abiertos. El atalaya era el vigilante que estaba en la torre observando atentamente no llegar a quién, el enemigo, y se les metiera. Sus ojos atalayan sobre ¿qué? Sobre las naciones. A Dios no le es indiferente todo lo que está pasando en el mundo. Dios está mirando las decisiones que se están tomando y está atalayando. Todos aquellos designios del corazón perverso del hombre, Él los conoce, no le son indiferentes. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán ¿qué? Enaltecidos. Como Él atalaya, como Él conoce todo, el rebelde recibirá ¿qué? Su recompensa, su castigo. ¿Por qué? Porque Él lo ve todo. Y vaya conmigo a Proverbios 15, verso 3.
Proverbios 15, verso 3. Dice el Señor por boca del proverbista: los ojos de Jehová están en Bogotá solamente. ¿A dónde están los ojos de Dios? En todo lugar. ¿Y qué están haciendo los ojos de Dios? Mirando a los malos y a los buenos. Eso nos habla de qué atributo de Dios, hermanos. ¿Ah? Omnipresencia y omnisciencia. Hermanos, ese Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, es al cual usted y yo servimos. Y como es un Dios que todo lo sabe y que todo lo ve, debe llevarnos eso a vivir ¿cómo? En santidad, a procurar todos los días vivir agradando a los ojos de Dios. ¿Cómo vamos a lograr eso? Con el poder del Santo Espíritu y teniendo en cuenta su santa y bendita palabra para tomar decisiones. Nosotros debemos de decir como el salmista en el Salmo 119, que dice: Señor, mi corazón se ha inclinado a tu ley y no a la avaricia. Porque ¿cuál es nuestra tendencia nuestra diaria? Nuestro corazón es inclinado ¿a qué? A la avaricia. El salmista también dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para poder vivir de acuerdo al agrado de Dios, debemos tener en cuenta este principio de que los ojos de Dios nos ven, de que están en todo lugar y que nada pasa desapercibido a su santa mirada. Pero para poder vivir de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, debemos tener en cuenta su palabra cada día y rogar en el poder de su Espíritu andar en ella, no apartarnos ni a izquierda ni a derecha, porque sólo así honraremos la santa voluntad de Dios. Esto nos lleva a nuestro segundo punto: el veredicto de su observación. Lucas capítulo 21, versos 3 y 4. Ya vimos nuestro primer punto. ¿La mirada qué? Escudriñadora o la observación del Señor. Ahora miremos el veredicto de su observación. Ya observó a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca y ya observó a la viuda que echaba también su ofrenda en el arca. Entonces, después de observar de manera escudriñadora a los ricos y a la viuda muy pobre echar las ofrendas en el arca, el Señor Jesús pronuncia el veredicto de su observación. Versos 3 y 4. Y dijo, : en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Este veredicto de la observación del Señor acerca de las ofrendas es supremamente confrontador, porque nos enseña, mis amados hermanos, que el valor de una ofrenda lo determinan dos cosas. En primer lugar, el valor de una ofrenda lo determina el espíritu con que se da la ofrenda. Y en segundo lugar, el valor de una ofrenda lo determina el sacrificio con que se da la ofrenda. Entonces veamos en primer lugar el espíritu con que se da la ofrenda.
Mis amados hermanos, pónganme mucha atención. Una ofrenda que se da por obligación, una ofrenda que se da a regañadientes o para presumir, o para querer que el Señor me multiplique 100 veces más de lo que le doy, pierde casi todo su valor, por no decir todo su valor, ante los ojos de Dios. La única ofrenda que agrada al Señor es la que sale de un corazón de amor, la que sale de un corazón que da con libertad, con alegría y de buena voluntad, como un acto de fe y de adoración al Señor que le provee todas las cosas. Esa es la ofrenda que agrada al Señor. Esta viuda, que era muy pobre, ofrendó con un corazón de amor y de buena voluntad, y lo hizo en un acto de adoración y de plena confianza en Dios. ¿Por qué? Porque ofrendó todo el sustento que tenía, confiando que Dios y no el dinero era su confianza. ¿Me hice entender? Ella ofrendó todo lo que tenía en un acto de adoración y fe, porque ella estaba segura que Dios era su sustento y no las 2 monedas que tenía. Nosotros muchas veces nos aferramos a la plata y nos aferramos tanto que no la queremos soltar, porque nosotros creemos que la plata es nuestro sustento. ¿No es así? Pero realmente, hermanos, las cosas inanimadas como la plata no son nuestro sustento. El sustento nuestro es el que nos da la plata. ¿Quién es el que nos da la plata? Dios, hermanos. Lamentablemente así es nuestro corazón. Nosotros no damos y no estamos agarrados del otro lado, ¿cierto? Hay un arraigamiento pecaminoso a las cosas de este mundo, y dice Cristo que donde esté nuestro tesoro, allí está ¿qué? Nuestro corazón. Para esta viuda Dios era su sustento, no el dinero que tenía, no la herencia que le había robado los escribas. Dios era su sustento. Vaya conmigo, hermanos, porque estamos hablando de cuál es la ofrenda que agrada a Dios, a primer libro de Crónicas, capítulo 9. Es el contexto donde el pueblo y el rey David ofrendan para el templo y para construir el templo de Dios. Y miren lo que concluyó el rey David después de que ofrendó el pueblo. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 9. Dice: y se alegró el pueblo por haber ¿qué? Contribuido como voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Hermanos, así debe ser nuestra ofrenda. ¿Una ofrenda qué? De corazón y voluntaria. En esta iglesia ustedes son testigos que aquí a nadie se presiona para que se ofrende. Sus ofrendas son voluntarias porque así ordena el Señor. Usted da con un corazón agradecido porque es consciente de lo que Dios ha hecho por usted y de lo que Dios le da. Ahora adelante se halla al mismo capítulo 29, versos 17 y 18. Está David orando y dice: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti, ¿cómo? Espontáneamente. Jehová,
Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Amén. Son gloriosas estas palabras de David. Leámoslas nuevamente en el verso 17, porque estamos hablando de que Cristo observa al que ofrenda. Dice, yo sé, Dios mío, dice David, que tú escudriñas, ¿qué? Los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí, ahora ha dado para ti espontáneamente. ¿Qué palabras, hermanos? Esa debe ser la actitud correcta para ofrendar. Esa es la ofrenda que agrada al Señor. Una actitud voluntaria, de corazón, espontánea, con rectitud de corazón, conscientes de que Dios observa nuestras ofrendas, lo que damos en la ofrenda al Señor. En segundo lugar, veamos el valor de la ofrenda. Lo determina el sacrificio con que se da la ofrenda. Ya vimos el espíritu con que se da la ofrenda. Voluntariamente, con alegría, de corazón. Ahora miremos el sacrificio con que se da la ofrenda, que son las dos cosas que hacen que una ofrenda sea agradable al Señor. El sacrificio con que se da la ofrenda. Mis amados hermanos, una cosa es cierta. Regresando a Lucas, una cosa es cierta. ¿Cuál es esa cosa que es cierta? Que lo que es una miseria para unos puede ser una fortuna para otros. Para esta viuda, su fortuna era ¿qué? Las moneditas que tenía. Pero a los ojos de los ricos era ¿qué? Una miseria. Una cosa es cierta, lo que para unos es una miseria, para otros es una fortuna. Y también otra cosa es cierta, lo que es considerado de gran valor a los ojos de los hombres, puede ser una tacañería y una miseria a los ojos de Dios. Y eso era lo que le pasaba a los ricos. Ellos creían que estaban dando mucho, pero realmente estaban dando ¿qué? Una miseria, sobras al Señor. Así es sencillo, hermanos. Ese es un principio. Lo que es considerado de gran valor a los ojos de los hombres puede ser una tacañería y una miseria a los ojos de Dios. Las ofrendas de los ricos, o que los ricos echaban en el arca de las ofrendas del Señor, no les implicaba ningún sacrificio, porque el texto nos dice que ellos echaban de lo que les sobraba a las ofrendas de Dios. Pero las 2 monedas que echó la viuda al arca de las ofrendas era todo el sustento que ella tenía. Noten lo que dice. Porque, verso 4, todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo ¿qué? El sustento que tenía. Con lo que iba a comer ese día, ella lo echó, porque no tenía más. El Señor, hermanos, nos dice que los ricos ofrendaban de lo mucho que tenían, lo que les sobraba. En otras palabras, calculando el valor de cada peso, sin poner en riesgo la fortuna en la cual ellos confiaban. Ellos ofrendaban no para poner en riesgo su fortuna, sino que calculaban el valor de cada peso. Por eso echaban de lo que les sobraba, aunque a los ojos de los hombres fuera mucho. Pero a diferencia de los ricos, la viuda daba con máxima generosidad, porque para ella su seguridad y su confianza no eran las monedas que tenía, sino Dios mismo.
Mientras que para los ricos su seguridad y su confianza, ¿qué era? El dinero que ellos tenían. Mis amados hermanos, una cosa es cierta: el dar verdaderamente a Dios no empieza a ser real hasta que duele desprendernos de lo que amamos y en lo que confiamos para confiar en Dios. ¿Me hice entender? El dar verdaderamente a Dios no empieza a ser real y verdadero hasta que nos duele dar, hasta que nos duele desprendernos de lo que amamos y en lo que confiamos para poner nuestra confianza en Dios y no en lo que tenemos. Un regalo verdadero no es señal de amor a menos que hayamos tenido que privarnos de algo o trabajar mucho para hacerlo y dárselo a la persona que amamos. Qué pocos son los que ofrendan a Dios de esa manera. Estos ricos que estaba observando el Señor pensaban que estaban ofrendando con mucha generosidad al Dios que todo lo ve, pero ante los ojos del Señor en realidad estaban dando unas migajas, eran tacaños para con Dios, su ofrenda no correspondía con lo que realmente tenían. Por eso debemos tener muy en cuenta las palabras del proverbista en Proverbios capítulo 21, verso 2. Proverbios 21, verso 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones, hermanos. Estos ricos pensaban que su camino o su manera de ofrendar a Dios era recta, porque creían que estaban dando mucho en comparación con las migajas que supuestamente ellos decían que la viuda había dado. Pero aquí el Señor nos dice que todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Él es el que determina qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto, hermanos. Por eso nuestras acciones deben ser hechas siempre a la luz de la palabra de Dios, porque es Dios el que dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. Amén. Proverbios 24, 12. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Tremendo versículo, ¿no les parece? Dice que no saquemos excusas diciendo que ciertamente no lo supimos o que no lo sabíamos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Un versículo para meditarlo y temblar, porque él pesa los corazones, él ve nuestra alma, él ve la intención. No podemos sacar excusas ante Dios. Hermanos, lo maravilloso de la predicación expositiva es que ustedes no pueden decir, el pastor prepara los sermones específicos para dárnoslos. Yo no estoy hablando, ustedes saben que yo casi ni hablo de las ofrendas, ni predico de las ofrendas, pero hoy toca en turno esto, y es para todos, porque el Señor quiere que sepamos de esto. La ofrenda de estos ricos no implicaba ningún sacrificio para ellos, porque ellos de su abundancia daban de lo que les sobraba, de lo que tenían, de lo que no les hacía falta. Pero miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 8, verso 12. ¿Cómo debe ser nuestra ofrenda al Señor? 2 de Corintios 8, 12. Dice,
Porque si primero hay la voluntad dispuesta, que fue el versículo que leímos ahorita cuando ofrendamos, porque si primeramente hay la voluntad dispuesta, ¿será qué? Acepta según lo que uno ¿qué? Tiene, no según lo que no tiene. Cuando uno da de lo que le sobra, está dando de lo que no tiene. ¿Y cómo es la ofrenda agradable a Dios? Dar de lo que ¿qué? De lo que yo tengo, no de lo que tengo. Porque noten lo que dice, porque si primeramente hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Los ricos daban de lo que les sobraba, es decir, esto no me hace falta, por eso lo doy. La ofrenda que agrada a Dios es la ofrenda sacrificada. Da de lo que tiene, de aquello en lo que pone usted su confianza. Para poner su confianza ¿en quién? En Dios. Si hay algo que nos duele a nosotros los hombres, es que nos toquen ¿qué? La billeterita, ¿cierto? Nos duele, pero harto. Y es motivo de conflictos y divisiones y peleas. Pero miren cómo pensaba el rey David en segundo libro de Samuel, capítulo 24, versos 24 y 25. Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos 24 al 25. ¿Ya se ubicaron? Es importante que estén aquí. Y el rey dijo a Arauna, y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te la compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Amén. ¿Cuál era el concepto de David para ofrendar a Dios? No ofrendar algo que no que le costara. Es fácil dar de lo que no nos cuesta. No es fácil dar de lo que nos cuesta. La ofrenda es agradable a Dios cuando es ¿qué? Sacrificada. La razón para que Cristo hablara en muchas partes de no apegarnos al dinero es porque el dinero ha sido y sigue siendo el Dios ajeno que más compite con Dios en nuestros corazones. Dígame si no es verdad. Por eso ve que Cristo pone el ejemplo del rico, del joven rico, que le dice: venda todo lo que tiene y dale a los pobres y ven y sígame. Y él, cuando le tocaron el dinero, dice que agachó la cabeza y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Por eso puso el ejemplo del hombre que cosechó mucho y hizo graneros y que no fue rico para con Dios y dijo: voy a sentarme a disfrutar, y el necio. Hoy viene a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿para quién será? Así es, hermanos. Entonces, Dios pone el dedo en nuestra llaga. A Dios le debemos dar, no lo que nos sobra, ni lo que no utilizamos en la casa. A Dios debemos dar lo mejor. Debemos ser conscientes que aunque el Señor dice que nuestras ofrendas deben ser secretas a los ojos de los hombres, Dios siempre está mirando lo que usted y yo ofrendamos. Dios mira el corazón con que las damos. Por eso yo como pastor no me preocupo si ustedes ofrendan o no ofrendan, porque yo sé quién está mirando. Punto. El ser pobre no es una excusa para no ofrendar al Señor, hermanos. Muchas veces somos tentados a pensar que solo los que tienen holgura económica pueden dar y son los que deben dar. Pero ¿qué vemos aquí, hermanos?
un ejemplo de una viuda que dio, aunque era muy pobre, porque confiaba en el Señor y no en lo que tenía. Debemos ser generosos, ofrendando a Dios de lo mejor. La ofrenda de esta viuda fue generosa y de lo mejor que tenía. El mismo Cristo la lavó y la puso como ejemplo. Por eso muchas veces cuando se trata de dar a la iglesia, la gente trae lo viejo y no de lo mejor. Meditemos en esto, hermanos. Dios nos dio lo mejor. ¿Qué fue lo mejor que Dios nos dio? A su Hijo Jesucristo y con Él la vida eterna. ¿Cómo hemos de mostrar a Dios nuestro agradecimiento y amor hacia Él? Pues dando de lo mejor. Debemos, hermanos, ofrendar con fe y con confianza en el Señor. Algunos no dudarían en acusar a esta mujer, a esta viuda, de no hacer previsión para el futuro y que al ofrendar de esta forma estaba poniendo en serio peligro su maltrecha economía. Pero también es bien cierto que para las mentes materialistas no puede ser entendido de otra manera. El materialista siempre piensa de esa manera. Pero esta mujer, en su condición de viuda, era una persona que confiaba y dependía absolutamente de Dios y no del dinero que poseía. Su confianza y seguridad en este mundo no era la plata ni las monedas que tenía, sino el Señor. Es por eso que el apóstol Pablo dice claramente lo siguiente en 1 Timoteo 6:17, versículos 17 al 19 dice, escúchenlo, hermanos, dice: a los ricos de este siglo, de este mundo, manda que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y debemos tener siempre el pensamiento del salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti a nada deseo en el mundo. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi salvación y mi porción eres tú para siempre. No el dinero, no las posesiones, es Dios. No debemos adorar las posesiones, sino al que nos da las posesiones, al que nos da lo material. Es ahí donde nosotros nos torcemos. Dios no nos da las cosas para que lo abandonemos a Él, sino que nos da las cosas para que lo honremos y lo glorifiquemos a Él. Que Dios les bendiga y les llene de su gracia. Vamos a colocarnos en pie, vamos a adorar al Señor. Padre, en esta hora te doy gracias por cada hermano que has traído. Bendícelos, dispón su corazón. Tú que lo ves todo y que lo sabes todo, Padre, que conoces la disposición, que conoces la alegría del corazón, la tristeza, la arrogancia y el orgullo del ser humano. Señor, transforma el corazón. Solo tú puedes hacerlo, Padre mío, y por eso vengo a ti en humildad de corazón, Señor. Tú sabes dónde están nuestros apegos, dónde están nuestros ídolos, Padre Santo. ¿En qué cosas confiamos realmente? Dios, desarráiganos de esas, porque en nuestro corazón hay mucho apego, Padre, a las cosas materiales. Hemos cambiado la gloria del Dios incorruptible, la confianza en el Dios incorruptible, en la confianza en las cosas creadas, en las cosas materiales, Padre, olvidándonos que tú eres el que nos da todas las cosas. Y dice que las podemos disfrutar, pero sin apegarnos a ellas, sino para que las disfrutemos honrándote y glorificándote, amado Dios.
Gracias por cada hermano que has traído esta mañana. Gracias, Señor, por hablarle a su corazón y por hacerle entender que el tesoro más preciado que tenemos en este mundo eres tú, Señor Jesús, que nos fue dado para el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. A Él sea la gloria, a Él debemos amar, a Él debemos santificar, en Él debemos confiar, porque no hay otro más grande y poderoso que Él. Él es nuestra verdadera confianza, Él es nuestra salvación, Él es nuestro alivio y consuelo en las tribulaciones. Él es nuestro castillo fuerte, nuestro Rey eterno, la roca eterna de los siglos. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Mira los corazones aquí reunidos, Padre Santo, y ten misericordia del orgulloso y arrogante. Ten misericordia del mentiroso y hipócrita, Señor, y transforma el corazón para gloria y honra de tu nombre, Señor. Te lo imploro en el nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén.